Jairo González es un soñador, un joven emprendedor que ha pasado mucho trabajo, pasó muchas turbulencias en la vida, joven que creció en la iglesia, tocando en la música, tenía sueños de ser músico, de ser exitoso en muchas áreas de su vida, pero siempre le gustaron los negocios. Jairo González limpió zapatos cuando chiquito en Loma de Cabrera, ayudó a su abuela a vender pastelitos, a hacer dulces de maní, vendió fundas, galletitas a colmados, fue Uber, hizo taxi. Jairo González estuvo en muchísimos negocios buscando una manera de cómo salir de la pobreza, romper con el paradigma de la familia que si todos somos pobres o todos son ricos. Es un joven que no se rindió, al cual le decían un soñador, lo comparaban con José el soñador, pero me decían que a mí no me iba a pasar, que no me van a poner la túnica como se la pusieron a José, pero en la infinita misericordia de Dios, Jairo González, Dios sí le puso la túnica en este tiempo y proféticamente le hablaban y le decían que sí, que Dios lo iba a honrar y él iba a ser una persona exitosa, y ahí fue que más trabajo pasó a Jairo. Jairo lloró mucho, sufrió, rechazado, o sea, tantas cosas que decirte de Jairo, una persona que es un guerrero. Todos los que los conocen saben que es una persona que viene de abajo, que tuvo muchísimas ofertas, pero siempre estuvo fiel al llamado de Dios y a lo que Dios iba a hacer en su vida. Harvest Trading Cup nace de los sueños. Estaba yo una vez en un culto y un profeta habló a mi vida diciéndome que Dios me decía que yo iba a ser un cosechador, y estaba aprendiendo inglés en ese tiempo. Estamos hablando de aproximadamente 10 años atrás, y busqué esa palabra en inglés y decía harvest, cosechas, y entendí que yo pudiera ser un cosechador de negociaciones de capitales, y por eso puse como nombre Harvest Trading Cup, el cual desde ese tiempo eso iba a ser exitoso. Comencé un proyecto de criptomonedas en ese tiempo que estaban teniendo mucho auge. Recuerdo con un amigo llamado Kelvin Santos, que yo a él le tenía una deuda, teníamos una deuda porque él me prestaba dinero, porque yo pasé un proceso con mi mamá que estaba enferma en ese tiempo. Él me prestaba dinero cuando yo tenía que ir para el hospital a veces, cuando se agravaba, él estaba ahí siempre, que el taxi, que esto, que aquello, pero llegó un momento que yo le debía como 300,000 pesos, pero tenía el proyecto de las criptos y él siempre ha creído en eso porque hicimos muchos negocios, que siempre estuvimos involucrados, y él me dijo en un momento: Jairo, tú no me debes y vamos a echar para adelante. Y estábamos en un culto, recuerdo, yo acababa de tocar batería, y tocaba bajo, yo estaba al lado y él tomó 50 pesos y él me lo puso en la mano y me dijo: te voy a hacer esta siembra de 50 pesos y yo sé que Dios a nosotros nos va a bendecir. Ese día yo no tenía nada. Entonces, cuando yo llegaba tarde del culto, entonces no me daba acceso a yo cenar porque mi padre vivía abajo y yo vivía en una segunda y no tenía acceso a la casa de abajo. Entonces, si yo llegaba tarde, entonces no cenaba porque mi padre se dormía. Al menos que una de mis hermanas estaban despiertas y no pasaban la cena. Era así, por a veces se dormían porque yo llegaba tarde. Y yo con esos 50 pesos cené porque tenía mucha hambre. Y yo creí en eso y yo le dije: brother, tranquilo, que yo sé que Dios nos va a bendecir. Crecimos en fe, comenzamos el proyecto de criptos, conseguimos una computadora, empezamos con $100. Yo comencé a buscar algo de lo que yo hacía, que vendía cover, que esto, y reunimos entre los dos como $300. Y de ahí empezó esta linda historia, con $300. 50 pesos y $300 en un culto. Empezó Harvest Trading Cup. Comenzamos y Dios comenzó a darme sabiduría. Tenía ya 2 años con las criptos. Comencé entonces en el mercado de trading, investigar lo que es Forex, las inversiones de mercados internacionales, de la bolsa de valores y eso. Y entendí que era una buena carrera. Estudié administración aquí en el país. Cuando iba a la graduación no pude graduarme porque no tenía dinero. Y todo el mundo de la familia me decía: no, que tú no te graduaste, que esto, que aquello. Fue un poco tediosa mi vida, porque imagínate, tú terminas la universidad y tú no tienes dinero para tú graduarte. O sea, es muy difícil.
al pasarlo el tiempo, ya aproximadamente casi 3 años, 2 años y algo, entonces comencé con el área Forex y eso, a investigar. Ahí ya yo hacía mi $90, mi 200, mi 300. Le pedí ayuda a muchísima gente que trabajaran conmigo y nadie me dijeron que no. Me dijeron que ellos no querían en eso, que esto era algo más de lo mismo. Y yo me enfoqué por las nuevas tecnologías. Hoy en día hemos formado una empresa que bendice a la familia, bendice a los amigos, mostramos la confianza que la gente necesita, y poco a poco hemos ido desarrollando este tipo de negocios aquí en el país. Serio, muchos me han preguntado: Jairo, pero ¿por qué tú nunca has publicado que inviertan contigo, que esto, que lo hagas? Y yo siempre dije, no, que yo voy a hacer algo muy diferente a lo que es lo tradicional. El que viene a mi empresa viene porque verdaderamente va a crecer, no porque se va a encontrar con algo más de lo mismo. Lamentablemente vivimos en un país que este tipo de negocios son nuevos y no todo el mundo cree, pero es bueno creer en cosas pequeñas que en un momento se pueden convertir en grandes.